Y bueno, como decía, desde febrero, fin de febrero, nos vimos, el mundo se vio metido en una crisis generada por lo que es el COVID, una pandemia que fue un cisne negro especialmente para los mercados, además de para todo el mundo en general, que hizo que todos los gobiernos mundiales tomaran medidas muy drásticas, muy repentinas y que cambian la economía global de manera muy profunda. Es así que bueno, el COVID puso en jaque a todos los sistemas médicos mundiales. Empezó por China, luego en marzo o febrero o marzo empezó a pegar en todo el resto. Rápidamente, como decíamos, se aplicaron políticas fiscales y monetarias a fin de superar la crisis y ayudar al movimiento de la economía para salir lo más rápido posible de esto. Es así que progresivamente se han ido flexibilizando ahora las restricciones en algunos países y la economía ha comenzado a salir en determinados países, en otros va mucho más lento por la forma de afrontarla y la característica y políticas de cada país en sí. Pero en general se está viendo una lenta recuperación de la economía mundial, ¿sí? Se habla mucho de dónde termina esto. Bueno, esto terminaría cuando se pueda aplicar la vacuna antiviral, que no se prevé que esté antes de 2021, ¿sí? O sea que tenemos algún tiempito que seguir sufriendo esto y seguir afrontándola de la mejor manera. Bueno, en cuanto a lo que es las reacciones en los mercados financieros específicamente, desde el 19 de febrero, que fue un récord máximo histórico de la bolsa, por ejemplo, tomamos al Standard & Poor's 500, que son las 500 mayores empresas de Estados Unidos cotizadas en bolsa. El 19 de febrero se dio un récord histórico de máximo histórico, ¿sí? Desde ese momento hasta en un mes, no más, se dio una caída del 35% de la bolsa, de estas y de otras que la siguieron, obviamente. Y esto fue la mayor baja desde un récord alcista hasta un momento. Es el mercado bajista, cuando se considera el mercado bajista. Desde ahí en más tuvo una recuperación también muy acentuada, un poco más larga en el tiempo, pero muy acentuada. También fue récord histórico de suba y de un 54% y 55%, ¿sí? Donde estamos hoy, que fue realmente increíble que en cuestión de tan pocos meses, hoy estamos exactamente el 14 de marzo, fue el inicio de las restricciones acá en Uruguay con la conferencia de prensa que llamábamos, donde estuvo la calle con el equipo. Y hoy estamos a 6 meses de esa fecha y bueno, por suerte en Uruguay superándola bien, ¿sí? Eso en cuanto a las bolsas específicamente. Yendo a las medidas que tomaron los gobiernos, principalmente los que más mueven la aguja de la economía mundial, digamos Estados Unidos, Inglaterra, China, India, Brasil, la eurozona y Japón, vemos que algunos pudieron usar la tasa de referencia local como medida para paliar la crisis. Mucho incentivo fiscal. ¿Esto qué es? Inyectar dinero en la economía. Ese dinero baja la economía en forma de créditos blandos para que la gente invierta, arriesgue, tome empleados, en definitiva, destranque la economía para que siga funcionando y el empleo no se vea tan afectado, aunque se afectó muchísimo, y esta fue una de las medidas que tomaron para reactivarla. Tal es así que, comparando con 2008, la inyección monetaria que hicieron los gobiernos del mundo fue impresionante, más o menos en relación de 10-1 con aquellos momentos del 2008, que fue una crisis también gravísima.
ahí podemos ver lo que es el impacto de esta crisis que estamos viviendo en el mundo. Ahora específicamente, con respecto a los mercados, se habla siempre de recuperación en forma de U, cuando es una recuperación de manera un poco lenta, a mediano plazo, o en B, cuando es muy rápida, como sucedió ahora en el mercado, pero si vamos directamente a meternos en las bolsas, específicamente en cada sector de la economía, lo que vemos es que hay una descorrelación muy grande entre los diferentes sectores. Obviamente hay sectores que están muy afectados todavía por esto, como ser el turístico, las aerolíneas o las grandes superficies que dependen de que la gente vaya a consumir, a comprar directamente a la tienda, como los shoppings y demás, que en Estados Unidos ha pegado muy fuerte y hay unas tiendas, retailers que les llaman grandes, que han entrado en capítulo 11, que es el capítulo de concursos en la economía americana. Y así también tenemos a economías, a empresas o sectores ganadores que son más los tecnológicos y desarrolladores de software y demás, que ya se venía produciendo un aumento o un despegue de esos sectores, ¿sí?, en contra de los sectores más retail, más de presencia del cliente en el comercio, digamos, por decirlo así. Y esto lo que hizo fue acentuar muchísimo ese despegue, esa descorrelación de ese tipo de todos los sectores de la economía, ¿sí? Por eso es que se habla hoy en vez de B, U o L, que la L sería una baja y una constante abajo por un tiempo largo, en forma de K se habla ahora. ¿Por qué? Porque hay sectores que han seguido bajando y es difícil que salgan, como los que estaban en Chapter 11 y demás. Hay otros que la vienen paliando bastante bien la crisis, aunque les pegó, y hay otros que la crisis hasta les ha venido mejor porque todo lo que es inyección monetaria de la economía que han hecho todos los gobiernos ha ido a parar en muchísimos casos a la bolsa, y en la bolsa a las empresas que están mejor preparadas para sortear esta crisis. Yendo a lo que es el miedo que pueda haber por tanta emisión monetaria con respecto a la inflación, que toda esta emisión monetaria, al haber tanta cantidad de dinero barata en el mundo, genera inflación. Ahí fuimos a ver los mercados mundiales, cómo se comportaron con la crisis de 2008, ¿sí? En ese caso, acá tenemos una gráfica que estamos viendo desde el 2008 hasta hoy, ¿sí? En el inicio ahí tenemos al oro en amarillo, a los commodities en rojo y en negro a las bolsas, específicamente a Standard & Poor's 500 o al SPY, que es el índice que sigue el S&P 500. Y también tenemos los TIPS, que son los bonos americanos ajustados por inflación, que son una alternativa de inversión, específicamente cuando suponemos que puede haber inflación en el mundo, que protege la inversión, nos paga la inversión más una tasa específica. En ese caso vemos que el gran ganador son las acciones o los mercados. Dentro de los mercados también tenemos acciones de empresas que producen commodities, obviamente. Después el oro, que ha subido mucho al inicio de la gran emisión monetaria y después se mantuvo y ahora está subiendo un poco de nuevo. Los commodities que dijimos que estaban rojos, también cuando hubo emisión monetaria fueron un resguardo de valor en ese sentido, y mucho de los capitales o del dinero barato que hubo en el momento fue a parar a los commodities, lo cual esperemos obviamente que hoy sea lo mismo, y en estos últimos tiempos nos estamos dando cuenta que están subiendo gracias a Dios para el sector. Y los TIPS han guardado valor, pero no han subido demasiado, cosa que creemos que la mejor inversión hoy o el resguardo de valor está en las bolsas y en los commodities. Luego,
yendo a lo que es el tamaño de la emisión de los bancos centrales del mundo, en comparación con el Standard & Poor's 500 también, vemos que se mueve muy correlacionadamente, ¿sí? Esto refuerza lo que decíamos antes de que lo que es emisión monetaria se descarga mucho en lo que son los mercados mundiales. Respecto, bueno, respecto a todo lo que dijimos ya y como conclusión final, digamos, vemos que por un lado hay una fuerte emisión monetaria, luego tenemos a la Fed que ha cambiado con esto el objetivo de inflación, que en lugar de tomarlo anualmente con un máximo de 2%, ha elegido tomarlo en promedio en varios años a un 2%, lo cual refuerza la teoría de que las tasas van a permanecer bajas por un buen tiempo. Por otro lado, esta plata barata, este dinero barato en el mundo, implica que países como nosotros, como Uruguay, como países de la región, por decir algunos, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, no algunos otros que están más complicados obviamente, pero para países como el nuestro, que respetamos los acuerdos, cumplimos con las deudas y tenemos un manejo equilibrado de la economía, realmente tenemos tasa barata para emitir deuda por un tiempo, ¿sí? Eso beneficia muchísimo a la economía, al gobierno, que además bueno, ahora como lo vamos a ver en la próxima slide sobre Uruguay específicamente, está haciendo las cosas muy acertadamente y en muchos casos va a lograr reactivar mucho la economía. Luego tenemos a China que sigue demandando mercadería. Eso es una buena noticia para lo que es un país exportador de commodity como soporte fundamental como es el nuestro. Y también se está hablando mucho de lo que son cuestiones climáticas, como que la Niña va a estar en la región este año. En la región no, en el mundo este año, perdón, y eso implicaría que va a haber mayores lluvias en el norte, pero demasiadas, y algo de sequía en el sur. Eso obviamente habrá que tener mucho cuidado con tema cultivo, con temas seguros, con tema coberturas, que bueno, Federico después nos va a hablar sobre eso, pero en tema precios son buenas noticias, ¿sí? Y luego, siguiendo con la debilidad que hay en las monedas en general, todo lo que son commodities, ya sea metales preciosos o agrícolas, es un soporte y es un activo que se busca cuando las tasas están tan bajas como en estos momentos, ¿sí? Perdón que me anda un poquito apretar fuerte. Bueno, y respecto a Uruguay, como decíamos, cómo afrontó la crisis, la verdad que la afrontó muy bien, de la mejor manera. Realmente eso es mérito de varias cosas. Una, que somos un país muy chico, otra que la población acompañó y mucho. Será por un tema cultural o lo que fuere, pero realmente hay mucha conciencia y mucho cuidado hacia el prójimo en esto y conciencia global de que tenemos que salir de eso todos juntos. Y también un parate del gobierno frente a la crisis que la ha llevado de la mejor manera, creemos, y que vemos que sigue así y que va a seguir siendo así. Luego, con respecto al país en sí políticamente, tenemos una experiencia, una trayectoria de cumplimiento, y la verdad es que han pasado gobiernos de todos los colores por el país, ahora ya lo podemos decir, y realmente el rumbo no ha cambiado. El país, seguimos con lo mismo, se han cumplido
los compromisos asumidos siempre y realmente estamos en eso nos da un soporte internacional muy importante para cuando tenemos que emitir deuda, dado que la deuda, al emitirla en varios años, lo que mira el inversor del exterior es, bueno, ¿qué pasa si viene otro gobierno? En este caso creo que no deja dudas que el Uruguay, si emite deuda, el próximo gobierno va a cumplir con la deuda y eso no hay ninguna duda y eso es buenísimo para todos y para el país, no importa de qué signo político sea cada uno. Con respecto a las tasas mundiales bajas, bueno, eso nos ayuda a emitir, como dijimos, deuda a una tasa muy baja y eso repercute en toda la economía, bajando los costos. Y luego las señales positivas a los inversores locales y del exterior que ha dado el gobierno para facilitar la llegada de nuevos inversores que vengan a invertir en Uruguay. Eso es una señal muy positiva y lo vemos todos los días desde la necesidad de bajar los costos del Estado para hacer un país productivo de largo plazo que se mantenga en el futuro, hasta muchas señales como beneficios para quien se venga a residir al Uruguay, como medidas tomadas con rapidez desde la crisis, de mayores beneficios a lo que es la inversión en construcción y se vienen muchas más seguramente. Luego, con una previsibilidad de inflación que, como ha demostrado ahora el gobierno central, ha cambiado su política y ahora está mirando más la tasa de interés y no tanto los agregados monetarios. Esto quiere decir, y ya ha logrado una baja en las tasas de regulación monetaria del 11% que estaba antes de la crisis, antes de marzo, al 7,5% actual. Eso se explica por una mayor confianza de los inversores en que la inflación va a estar dentro del rango meta y eso permite más confianza en el peso y mayor inversión en el peso, menos aversión al riesgo al peso, lo cual es bueno para toda economía, dado que endeudándonos en pesos siempre estamos mejor protegidos ante una devaluación del dólar o las divisas en general. Luego en Uruguay, en la región, el Uruguay está muy bien parado, ya por todo lo que dijimos, y además en la región se han dado eventos en otros países que son naturalmente expulsadores. Cuando expulsan capitales, uno de los objetivos es el Uruguay. Esto ha pasado con Argentina, esto ha pasado con Chile, que si bien no se puede hablar de una expulsión de capitales, lo que sí se puede hablar es que la economía está cambiando y buscando otros países para invertir. Antes eran muy locales y hoy en día, con lo que ha pasado el año pasado en Chile y demás, están buscando otros mercados para invertir, cosa que nos va a favorecer de alguna forma. Luego también, como decíamos, China demandando productos nuevamente y por último lo que decíamos antes, que los commodities históricamente son una de las alternativas de resguardo de valor cuando las tasas mundiales están muy bajas y los inversores necesitan buscar tasa para sus inversiones, ¿sí? Así que por ahí lo que es la expectativa global económica nuestra llega por ahí. Solamente queremos hacer una presentación breve de lo que podemos ofrecer, lo que puede ofrecer un corredor de bolsa al agro, que cosa que para muchos es raro. ¿Qué puede ofrecer un corredor de bolsa si es solamente inversiones en el exterior? Y el agro lo que quiere es invertir en la tierra, invertir en generación de nuevos negocios, en nuevos proyectos y demás. Bueno, ahí lo que podemos nosotros, con lo que puede dar un corredor de bolsa y nosotros específicamente, que tenemos un sector de mercado de capitales, de desarrollo de estructuras, ya sea de inversión, de financiamiento, conectando inversores con empresas que necesitan invertir en el país, nuevos proyectos y demás.
Tenemos muchísima experiencia en lo que son estructuras como los fideicomisos financieros, obligaciones negociables, certificados de participación. Y esto va en tándem, no es elegir un banco o elegir un mercado de valores, digamos. Es en tándem, son dos productos o dos financiamientos para las empresas que funcionan en paralelo y siempre tenemos mucha experiencia con empresas que si bien tienen muy buena relación con los bancos y demás, también por otro lado los podemos asistir en algún producto desarrollado en el mercado de valores que sea pasible para nuestros clientes inversores y que en ese sentido todos podamos tener una participación en un negocio rentable que le sirva al tomador, al que invierte, al desarrollador y a todos los que participan. Luego también asesoramos en intermediación y compraventa de acciones de empresas y obviamente en productos de cobertura de riesgo, de los que va a hablar Federico ahora, para invertir en la bolsa, para protegerse de una baja de precios o, en la agricultura, en lo que estemos desarrollando. Así que y también tenemos participación en la bolsa de UFES, que lo que ofrecemos son futuros de dólar peso y novillo gordo a pasto. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, por habernos seguido desde internet y por estar acá. Y le dejo la palabra a Fernando, que nos va a hablar de gestión de agrícola.